vamos a estar viendo a través de, pues, todas las semanas que siguen, lo que la Biblia dice acerca de ciertos temas para vivir mejor. La verdad es que para vivir mejor necesitamos conocer la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, no solamente nos hace libres, sino nos da paz, nos da felicidad, nos da gozo. Y es importante que estos temas, que ahorita les voy a dar un resumen general de todos, la mayoría tiene idea, pero no los conoce bien. Y es importante conocerlos bien para vivir mejor. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de Dios, del hombre, de Satanás, de Jesús, de la cruz, de la sangre de Cristo, la resurrección, el arrepentimiento, la fe, la gracia, bautismo en agua, el Espíritu Santo, la tentación, el compañerismo, la generosidad, la manera de vivir en el reino, la adoración, la oración, los cielos, la segunda venida. y el llamado de Dios. De hecho, cada uno de estos temas es como para toda una serie, ¿no? Pero vamos a ver lo más importante. Ya vimos Dios, el hombre, Satanás y Jesús, y eso nos ayuda a entender por qué el mundo está como está y por qué a veces nuestras vidas se ponen en caos o por qué muchas veces tenemos problemas. Porque si bien Dios es perfecto y es amor y es justo y nos ama y es un Dios personal, nosotros los seres humanos creados a imagen de Dios caímos por la tentación y cedimos ante el engaño de Satanás. Y entonces el pecado entró en el mundo y toda la naturaleza de Dios, toda la vida, la raza humana se descompuso por completo, y eso es lo que explica por qué hay tanto caos y confusión y tristeza. Todo se puede resumir en lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir a los hombres. Yo he venido de parte de Dios, mi Padre, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida sí es posible vivirla, pero tenemos que aprender cómo vivirla y tenemos que aprender y conocer, a ser verdaderamente libres acerca de la cruz y la sangre de Cristo. Y son Domingo y su esposita quienes nos van a compartir el día de hoy. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar. Un poco de nervios, pero todo palabra de Dios. Bueno, una pequeña introducción referente a la lección 4, que vamos a ver lo de la cruz. Entonces dice, para nosotros los cristianos, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Gracias a la cruz, Dios encarnado en Jesús venció a la muerte en sí mismo y rescató a la humanidad de la condenación. Bueno, esto es para la cruz en nosotros, para los cristianos. Y me adentro al estudio. Dice, cuando Jesús fue sentenciado a muerte, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornando su manera de vivir. No entendieron que la cruz estuvo en el plan de Dios desde el mismo principio del mundo. Bueno, cabe mencionar que en cuestión de lo que ahorita leí, los hombres, hablando de los judíos, los fariseos, los doctores de la ley, querían matar a Jesucristo por envidia, por celos, y porque el mundo se iba tras él. Entonces ellos planearon en matar a Jesucristo, pero no lo iban a matar él, sino que esto estaba en el plan de Dios desde el principio, desde antes que viniera Jesucristo al mundo. Por eso Jesucristo declaró a sus discípulos, en especial a Pedro, que dice que era necesario padecer todo esto para que se cumplieran las escrituras en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y después cabe mencionando a Jesucristo que nadie le quita la vida, sino que de él mismo la pone para volverla a tomar. En otras palabras, que era Dios mismo y que nadie le iba a quitar la vida. Es el propuesto de Jesucristo, el plan de Dios para Jesucristo, para nosotros, era llegar hasta la cruz. Y llegando a la cruz era para salvarnos y rescatarnos de lo que ya se había perdido. Entonces,
Esas personas pensaron que ya muerto iba a acabar todo, y pues no, al contrario. Esto surgió cada vez más hasta el día de hoy, en el siglo XXI, que seguimos a nuestro Señor Jesucristo por su muerte y resurrección. Así que. En la letra A dice, Dios trata con todo el pecado. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, el Dios creador estaría tratando con el pecado de cada persona, con su dolor y sufrimiento. Jesús murió en lugar de cada individuo en el mundo. El hecho de recibir personalmente lo que Él ha hecho sobre la cruz trae la respuesta a todas nuestras necesidades. Y en el número 1 dice, Dios revela su poder a través de la cruz, y esto está en 1 Corintios 1:18, y se lo voy a leer. Porque la palabra de la cruz es locura a los hombres que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En una traducción, también le pasé que es traducción lenguaje actual, lo refiere de esta manera. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros ese mensaje tiene el poder de Dios. Así que pues todos aquellos que reciben el poder, la palabra de Jesucristo y reciben a Jesús, pues viene la salvación. Entonces, gracias a Dios por nosotros que hemos sido salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, pues ahí, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, gracias a Dios por Jesucristo, que hoy tú y yo somos salvos. Y es por eso que Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. No por obras, no por haciendo cosas te salvarás, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, que tú y yo somos salvos. En el número 2, demuestra su amor en la cruz. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. En el número 3, destruyó nuestros sufrimientos allí. Y está en Isaías 53:4. Dios, así. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hace poco yo escuchaba a una persona decía, Señor, esa enfermedad ya no es nuestra enfermedad, sino que yo le decía a ella, le dije, ya no es tu enfermedad, sino que Jesucristo ya lo llevó al madero, lo llevó en la cruz, lo llevó en su cuerpo, y por medio de sus llagas todos hemos sido sanados. Entonces yo le decía, cambia esa palabra en que mi enfermedad, sino que ahora, Señor, te entrego esta enfermedad y recibo tu sanidad. Entonces, gracias a Jesucristo que se llevó todos nuestros dolores, todo nuestro pecado, todo lo llevó Jesucristo en el madero. Gracias a Jesucristo. Amén. El número 4, Jesús tomó el castigo de nuestros pecados sobre la cruz. Isaías 53:5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, pues vuelvo a hacer mención, Dios ha mostrado ese amor para nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, todo lo llevó él, vuelvo a hacer mención, todo lo llevó Jesucristo en la cruz, lo llevó en su cuerpo. Nuestros dolores, el pecado, los sufrimientos y la enfermedad. Ahora por eso hay que, como dijo Dios, dice en su palabra que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y pues ahora sí que en el nombre de Jesús somos sanados, y gracias a Jesucristo que se llevó todo aquello que
que era para nosotros, pero Jesucristo lo mostró para nosotros llevándoselo a la cruz. Primera de Pedro 2:24 lo dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hago mención referente a este versículo. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Entonces, ahí lo hace claramente Jesucristo, que gracias a él todos hemos sido sanados y lo llevó todo en la cruz. Amén. La letra B es nuevas relaciones con Dios. Dice, debido a que Dios es santo y justo, el pecado en el corazón puede estar ante su presencia. Así que Jesús no solo sufrió por nuestros pecados al morir en la cruz en nuestro lugar, sino que también hizo posible que nosotros conociéramos a Dios personalmente, y eso que produce el tener confraternidad con él. Número 1. A ser aceptables ante Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 3, ok. Ya lo perdí. Inciso 2. ¿Dónde son? Ya me perdí, perdón. Tres. No, ahí no es. 2 y, perdón, inciso C, B, ¿es de la B? En el número 2, soy yo, ¿verdad? En el número 2, perdón, dice, recibimos perdón por la cruz, y eso está en Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared interminada de separación, aboliendo en su cuerpo, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, voy a hacer un pequeño comentario a lo que leí. Dice, debemos recordar que antes no teníamos a Cristo y éramos parte del pueblo de Israel. Tampoco formábamos parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Pues, gracias a Jesucristo que nos injertó en él, la promesa era para los judíos, pero más ahora se nos reveló a nosotros por medio de él. Entonces, hoy ya no estamos solos. Hoy tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, para vencer todo aquello que venga a nuestra vida, y sobre todo lo que es como decía Beto la vez pasada, el primer enemigo es uno mismo. Así que gracias a Dios por Jesucristo. En la letra C, libertad a través de la cruz. Dice, la muerte de Jesús sobre la cruz fue una gran victoria para nosotros, ya que Dios no solo trató con el pecado en la cruz, sino que toda la miseria y sufrimiento que vienen como resultado del pecado fueron tratados en la cruz también. La cruz ganó la gran libertad que nosotros disfrutamos hoy. Entonces, Jesucristo venció a la muerte, Jesucristo venció a los demonios, Jesucristo venció a Satanás,
y nos ha dado victoria a través de ellos, sobre ellos más bien. Entonces, gracias a Jesús, quien murió y llevó ese propósito a llegar hasta la cruz para darnos la victoria. El número 1, libertad de Satanás. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, vuelvo a hacer esa mención. Toda la gloria es para Jesucristo. Dicen por ahí que escuché a un hermano, bueno, pues digamos hermano, no sé, no sé, bueno, se le puede decir hermano, no lo sé, bueno, no sé, él conoció de Jesucristo en el reclusorio. Cuando yo lo encuentro acá afuera, le dije, oye, ¿cómo vas? ¿Sigues en la doctrina, sigues perseverando? Me dice, oh, sí, pero ya estoy ahora con los judíos. ¿Judíos qué dijo? ¿Judíos doctos? Algo judíos doctos. Y decía que la libertad, la salvación ya no venía por Jesucristo, sino que la salvación era a través del conocimiento que tú decidías para salvar, para que tú fueras salvo. Entonces, esa doctrina la traía muy distorsionada. Entonces ya le decían que Jesucristo solamente fue un gran maestro y que no era, que un gran profeta, pero no reconocían que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces decían que a través del conocimiento tú eras salvo. Entonces yo ya no dije nada, solamente me quedé callado, lo dejé hablar, pero ahora sabemos que es Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que Dios mismo en Jesucristo o Jesús mismo en Dios, quien murió por nosotros, quien dio su vida por nosotros, que rescató de lo que estaba perdido y que ahora nos hizo un solo pueblo, que de lo que no éramos ahora lo hizo Dios. Por eso dijo Dios, ahora tú serás mi pueblo y serás de la que no era amada, eres amada. Entonces, toda la gloria, todo el honor a nuestro Señor Jesucristo, quien hizo todo este pacto, el nuevo pacto, y que todo esto Jesucristo lo llevó a la cruz y nos dio vida nueva hoy en día. Número 2, dice, libertad de los pecados. Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Este comentario, esta mención se lo hizo Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Y les dijo Jesús en textos anteriores, dice, si conocieran la verdad los hará libres. Esto es en Juan 8, 31 y 32. En el 33, los judíos dijeron, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y a esto contestó Jesucristo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, y es cuando le dice Jesucristo, si conocieran la verdad los hará libres. Hoy, pues, a esta gran revelación que me hago yo personal, esta promesa que me hago esto personal yo estaba ciego y estaba como judío. Yo le dije, no soy esclavo de qué o de qué me está hablando. Más yo estaba o era esclavo del pecado, de los vicios y fornicación, adulterio y cuanta cosa más. Cuando Jesucristo se reveló a mi vida en el reclusorio, me hizo libre, a tal grado que esa libertad me dio miedo. En ese momento me dio miedo porque dije, ya me está gustando la cárcel o qué está pasando. Pero me explicaron que no, la libertad me la dio el Espíritu Santo porque yo sabía, yo aquí desde calle, yo no era libre, estaba amargado. No, era, en verdad, era una persona que por fuera era una cosa, pero por dentro estaba amargado, viciado, era sujeto al pecado. Mas cuando Dios me lleva al reclusorio, a esa ballena, conozco a Jesucristo, a mi Señor Salvador, y me hizo libre. Y es por eso cuando dijo Jesucristo a los judíos, le dije, no, cuando Jesús le dijo a Domingo, se conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y hoy en día gozo de esa libertad en Cristo Jesús. Número 3, la libertad de los pecados presentes. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Amén. Entonces, pues ante esta gran revelación, que ya el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ya no más, porque ya Jesús venció y nos ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo para vencer toda aquella tentación. Y vuelvo a decir, es clamar a Dios y clamar al Espíritu Santo cuando estemos en esas tentaciones, para que nos libre de tales cosas. En el número 4, libertad de las enfermedades, y esto está en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, no hagamos, ahora sí, no hagamos propio lo que ya no nos pertenece, sino que digamos, Señor, tú te llevaste esta enfermedad y me has hecho sano y libre. Número 5, libertad de la maldición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Okay. Número 6, libertad de juicio. Y eso está en Hebreos 9:26-27. Número 6, libertad de juicio. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre porque el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, ya no hay que hacer nada para merecer el perdón de Dios. Por medio de Jesucristo, Él, yo ya no, me acuerdo cuando era católico y tenía que hacer algo para merecer algo de parte de Dios. Y luego mamá luego me llevaba a la villa y veía tantos que iban de rodillas y bueno, cuando estaba niño y ya mamá me decía que esto lo hacían por una manda, para hacer algo, para recibir algo de parte de Dios. Y vuelvo a decir, cuando Dios quita este velo de mentira de mis ojos, me reveló esto que no era por obras, sino por gracia. Y la gracia, que es algo inmerecido, pero lo obtuve por medio de Jesucristo, me quitó este velo y no tengo nada más que hacer, más que recibir a Jesucristo, confesarlo, y todo el pecado, todo el mal, todas estas maldiciones, Jesucristo se lo llevó. Yo me acuerdo que en esta cuestión, yo en mi vago razonamiento, yo quería hacer algo bueno, quería ayudar a la gente, y yo estaba adentrado en las cosas como de esto de la magia blanca y algo de santería. Entonces yo quería ayudar a la gente, me estaban enseñando y les hacía limpias, yo mataba a los gallos y nos íbamos de noche como a las 12 de la noche hacia las vías del tren y ahí hacíamos los menjurjes. Yo en ese tiempo era mi suegra, en ese tiempo que era mi suegra que me estaba enseñando en eso, porque ellos estaban en estas cuestiones. Pero yo me gustaba porque yo quería ayudar a la gente. Pero a ver, y hacíamos eso y yo me encargaba de matar y rociar la sangre de estos gallos para liberar según del hechizo a estas personas. Hoy, toda esa maldición, todo esto se lo llevó Jesucristo, rompió todas esas maldiciones Jesucristo y ahora ya no tengo que derramar ninguna sangre, sino Jesucristo la derramó en la sangre, su sangre en la cruz, para salvarme, para salvarnos. Entonces, y ya no tengo nada que hacer, solamente creer en Jesucristo. Amén. Número 7, libertad de la muerte eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues, yo creo que es uno de los versículos centrales de Cristo, del amor de Dios para nuestras vidas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Domingo que dio a su hijo, a su único hijo, para que yo me salvara y no me perdiera. Entonces, lo hago personal y gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, quien se dio por nosotros.
En la letra D, no, Letra D, el amor y la justicia se encontraron en la cruz. Romanos 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. okay. Un pequeño fragmento de esta cuestión de mi vida. Yo cuando estaba bien joven, todavía tenía la edad de, desde los 12 a los 30. Yo, la verdad, yo odiaba, repudiaba a mamá. Yo no la podía ni ver. Yo había hecho cosas muy feas, desde a los 13 años hice unas cosas feas. Y de ahí en mi vida, alcohol, droga, sexo, mi casa la agarré de hotel, estando mi mamá. Pero yo dentro de mí me odiaba. Yo me veía en el espejo y yo le decía, ¿por qué no te mueres? Le dije, muérete. Y le pegaba a la pared, me pegaba. Y cada vez que mi mamá se quería acercar a mí, yo la aborrecía. Yo no quería estar cerca de ella. Entonces yo tenía un fuerte conflicto. Yo sabía lo que estaba pasando y es por eso que agarré más el alcohol y empezaba con las drogas. Y yo no quería que nadie me conociera, porque si me conocía alguien, temía que me conocieran y que se fueran de mí. Entonces yo tenía secretos muy personales que a nadie se los contaba. Cuando me pasa esto en el 2009 y me lleva Dios al reclusorio, yo estaba callado y escuché una alabanza diciendo, libre, yo soy libre, las cadenas del... Y yo dije, están bien locos esos cuates. Le dije, no, le dije, ¿cómo es libre estando en preso? Están bien zafados. Entonces yo iba a ir hacia la habitación, hacia el dormitorio, porque me tocaba acarrear los botes de agua, pero me agarró el Espíritu Santo, me llevó así hacia donde estaban ellos, y allí todos estaban danzando, gritando, y yo entré y me persiné. Yo entré y le dije, pues no hay ninguna imagen, pero yo me persino, por si sí o por si no, yo me persino. Entro y le dije, no, pues no veo ni la virgencita, no veo nada. Le dije, una vez veía unos locos ahí saltando. Y en ese momento yo veo a Juan Carlos, estaba en la alabanza, estaba bien adentrado, y le dije, bueno, pues ya, yo le dije, aquí estoy, le dije, lo único que quiero es irme para la calle. Cuando toca una alabanza, Juan Carlos, en esa alabanza, Dios tocó mi corazón, me quebrantó. Y en ese momento sentí esa libertad, esa cuestión. Y cuando dijo este brother, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? ¿Quién quiere reconciliarse con Dios? No dudé, alcé la mano, yo estaba postrado y yo dije, yo no dudé, yo grité, yo le dije, yo quiero, y alcé la mano. Y dice, repitan conmigo esa oración, la repetí. Algo dentro de mí se rompió. Algo esto en ese momento, en esa hora, rompió ligaduras de Jesucristo y ¡pum! O sea, es como en una explosión así, algo fuerte, no sé, algo fuerte. Y desde ese momento a la fecha, ya no tuve secretos. Dios sanó mi corazón, de adentro hacia afuera, y el gozo que tenía era mi reconciliación con Dios, y no había tapujos, ya no había nada secreto en mí, sino que yo lo hablaba, lo externaba a aquellos que apenas empezaron a conocer a Jesucristo, dándole mi testimonio, que Cristo Jesús murió por mí y me reconcilió con Dios. Y ahora no quiero morir, sino quiero llevar el testimonio para los demás, el evangelio para los demás. Amén. Letra E, la cruz es el centro de la historia. Dice, la cruz es el punto céntrico de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Desde el momento en que la primera pareja apareció, Dios preparó el plan para que Jesús muriera en la cruz
desde ese tiempo las personas miraban al futuro con fe a las personas, a la promesa de Dios, con respecto a la obra que haría en la cruz para salvarlas. Hoy nosotros miramos hacia atrás por medio de creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jamás va a cambiar. El mundo pasará, mas no su palabra. Entonces, gracias a Jesucristo, que es el centro del universo, es el centro del evangelio, es el centro de nuestras vidas, que sin él nada de lo que ha sido nada de lo que ha sido hecho es hecho por medio de Jesucristo y para Jesucristo, por Jesucristo. Entonces, gracias a Jesucristo, hoy la raza humana tiene el perdón de pecados siempre y cuando vengan al arrepentimiento, confiesen a Jesucristo como Señor Salvador y gozarán de estos beneficios. De esos beneficios, paz, gozo en el Espíritu Santo y libertad, reconciliación con Dios, promesas, propósitos, plan de Dios. Y esto, todo esto, Jesucristo lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. No sé qué decir algo. No, es que nos hizo falta Deuteronomio 15, Deuteronomio 28 del 15 al 68, está largo el texto, lo dejamos así. Entonces, este texto que yo ya lo había leído anteriormente, está duro, está duro esta palabra. ¿Cómo Dios le dijo a ese pueblo? Nada más es para contextualizar, que cómo se lo dijo Dios a este pueblo de Israel, que si lo dejaban, todas estas maldiciones, esta maldición le iba a caer a ese pueblo. Mas ahora ya no estamos bajo esta ley, gracias a Jesucristo. Ya no, es Jesucristo que nos ha hecho salvos, y que si pecas o peco, un sumo sacerdote tenemos, un intercesor, y ese es Jesucristo. Amén. Nada, pues ya terminamos. Bueno, dice que nada, que gracias a Dios. Es todo, Beto, por hoy. Amén, bendito sea Dios. Pues sí, es una realidad hermosa, la cruz de Cristo. Y es importante pues saber esto. A mí me impresiona mucho el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, pero la historia de cómo se hizo el Evangelio de Lucas, Lucas era un médico, Lucas era discípulo de Pablo, Lucas no conoció a Jesús personalmente, y él escuchaba todas las historias que le contaba Pablo. Algo que casi nadie sabe, pero que está allí en Gálatas, en Corintios, en varias partes lo puede uno hallar, es que la vida de Jesús no se la contaron a Pablo algunos o la oyó de algunos. Jesucristo en persona se le apareció y le contó, mira, yo nací aquí, viví acá, le dijo, eso es increíble, o sea, a mí eso me emociona tanto, porque Pablo mismo dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de los hombres, ni por entendimiento de hombres, yo lo recibí directamente de Jesús. 14 años después de estar predicando, Pablo dijo, ¿no será que algo pues no escuché bien o de lo que me contó Jesús personalmente? Porque se le apareció Jesús en persona, resucitado. Ya habré cambiado algo, y se reunió con Pedro, Jacobo y Juan, que vivieron los 3 años con Cristo. Jacobo no era el hermano de Juan, sino era el hermano de Jesús, que había quedado en lugar del hermano de Juan, porque habían matado al hermano de Juan, y ese pues vivió 33 años con Jesús, era el hermano más chico de él. Y fue y les dijo, oigan, pues yo quiero corroborar todo lo que Jesús resucitado me dijo de su vida, y empezó uno por uno todos los hechos.
y los tres le dijeron, es exactamente lo que nosotros vivimos con él, y reconocieron que verdaderamente Pablo tenía el evangelio. Entonces Lucas, cuando recibe el evangelio de parte de Pablo, le dice, oye, yo sé que todo esto es cierto, pero para que la gente esté 100% segura de que no fue un invento ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de Juan, ni tuyo, voy a ir a cada lugar, voy a ir a hablar con cada persona con quien pues Jesús trató de los milagros que ustedes hablan. Y fue a Naín y habló con esa viuda, oye, la viuda hacía esta, oiga, no, sí, pues mi hijo ya estaba muerto, y fue a cada lugar, a cada sitio, a corroborar lo que ya le habían dicho, y corroboró la alimentación de los 5,000, de los 4,000, cuando él multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó a la viuda, cuando sanó al ciego, a los leprosos, fue corroborando todo. Y entonces, todo eso que investigó, se lo escribió a un discípulo de él. Y aquí es a donde yo quiero llegar. Lucas capítulo 1 dice literalmente, le está escribiendo Lucas a una sola persona. Y le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y esa palabra origen en griego quiere decir desde el lugar donde acontecieron los hechos, porque tú le puedes contar a tus hijos lo que pasó en las Torres Gemelas, pero no es lo mismo que tú vayas a Nueva York y llegues a ese museo y hables con sobrevivientes de las Torres Gemelas y con los bomberos. O sea, que tú realmente, cuando él dice desde su origen, es exactamente eso. Y dice, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjate, él ya conocía, él ya sabía que Jesús había muerto, él ya conocía la vida de Cristo, él era cristiano de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Sin embargo, Lucas estaba preocupado porque él conociera bien la verdad. Y acabamos de ver todo acerca de la cruz. Y la cruz no es un asunto de un símbolo. La cruz nunca se usó como símbolo. Jamás. Durante más de 400 años nunca se usó como símbolo, hasta que llegó uno allí que dijo que vio una cruz en el cielo y le empezó a usar como símbolo, y le empezaron a usar en una iglesia que se fundó 400 años después de Cristo como un símbolo, pero durante casi 400 años la cruz jamás fue un símbolo. La cruz fue una verdad. La cruz es donde Jesús murió y nos trajo libertad. La cruz es el centro de la historia porque es el sacrificio de Cristo, pero no es un símbolo. Es muy triste que muchos cristianos que saben de la cruz no conocen bien la verdad acerca de la cruz. Y luego mandan a hacer y se cuelgan una cruz. Yo les he dicho, oye, eso está mal. No, es que para mí es un símbolo, para que la gente sepa que soy cristiano. Pues en la Biblia no hay ninguna validez, ningún sustento para que tú andes pretendiendo que eso va a mostrarle a otros que tú eres cristiano. Lo que le muestra a la gente que tú eres cristiano es la cruz, pero no como un símbolo, sino como que tú ya moriste a tus pecados, ya cambiaste, ya fuiste transformado, ya moriste a tu egoísmo, vives una vida totalmente nueva, eres libre. Eso es lo que significa la cruz. Y es muy triste que algunas iglesias cristianas empiezan a poner cruces. La cruz porque es un símbolo, pero la cruz no es un símbolo. La cruz ni siquiera es para identificarnos como cristianos. La cruz es una de las verdades más maravillosas que muestra que así como Jesús murió, así nosotros tenemos que morir.
Y así como Jesús fue crucificado, tenemos que crucificar nuestra carne y que nos ha traído libertad, 7 libertades. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la cruz de Cristo, vamos a abrazar la cruz, pero no como un símbolo, si de verdad con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el temor de Dios, digo esto. Si todavía tienes una cruz ahí en la casa, mira, deshazte de ella. Eso se llama idolatría. Cuando yo recién me entregué a Cristo, mi mamá está aquí, no me deja mentir. Ella pues vio que yo andaba con lo de Dios y la Biblia y me regaló una cruz de oro. Así una cruz grande con un muñeco ahí, porque no es otra cosa más que un muñeco mal hecho y una cadena de oro. Híjoles, cuando me lo dio, yo dije, si le digo que esto está mal, la voy a lastimar. Dame sabiduría. Y Dios me habló y me dijo, acéptaselo y no digas nada, pero haz lo que tienes que hacer. Entonces, pues ya me fui para Puebla, yo pasé pues Navidad con ellos allá en Chiapas. Llegando a Puebla fui a donde pues fundían cosas, ¿no? Y fundí eso, ¿no? Y le dijo, oiga, ¿y el oro cuánto vale? No, pues este es un buen oro, es un oro de pues 24 quilates. Y me dijo, no me acuerdo cuánto, pero compré las Biblias y las empecé a regalar en la cárcel y a las familias de los presos. 2 años después que ya pues mi mamá conoció a Cristo y todo, y que empezó a ir pues conmigo a las reuniones, y que se dio cuenta que eso estaba mal y que destruimos, porque en mi casa había un museo, habían estatuas y cuadros y había de todo en la casa. En el garage, me acuerdo bien, allí lo hicimos polvo todo, porque Dios aborrece acuérdense de eso. Que me dijo, oye, y la cruz que te di, eso está mal. Le dije, pues ya lo sabía y pues por eso hice lo que tuve que hacer, ¿no? La cadena, esa fue otra historia, y eso pues ya se los contaré en otra vez, porque eso sí, sí me quedé pues con esa cadena, una cadenota así grande. Entonces, abracemos la cruz, amemos la cruz. Pero si tenemos alguna cruz en casa como un símbolo, deshagámonos de ella. Si es de oro, pues ve a donde las funden. No la vendas así, porque si no alguien va a creer, uy, esto es de Dios. No, deshazte de eso. Deshazte de cualquier objeto, sea una cruz, escapulario, sea una foto, sea un cuadro. Deshazte de cualquier objeto que represente idolatría, porque eso te va a impedir vivir mejor. Para vivir mejor tenemos que entender la cruz. Y entendiéndola bien, sabiendo que tiene que ver con nosotros cambiar de vida, es como nosotros podemos ser diferentes. Entonces vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su cruz, y les sigo animando a que sigan participando de la cena del Señor todos los días, que no dejen de participar, porque cada vez que celebramos la cena de Cristo, que comemos su cuerpo y bebemos su sangre en el pan y en la copa, estamos recordando su sacrificio en la cruz, y es una de las maneras de cómo abrazar la cruz de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor, por nuestros pecados, que tú veniste a traernos libertad. Muchas gracias, Padre, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, mi Dios. Pero tú, Señor, veniste y entregaste toda tu vida por amor a nosotros, Señor, por amor a nuestra familia, a nuestros seres queridos, Señor, amigos, amistades.
Padre Celestial, te damos infinitamente gracias por este sacrificio. Te damos gracias, Señor, y no nos cansaremos de darte gracias, Padre, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, Padre. Te pido, Señor, que tú quites todo lo que no es agradable delante de tus ojos en nuestra vida. Que seas tú haciéndolo, Padre, verdaderamente libre, Señor, como tu palabra dice, que nada ni nadie nos separe de tu amor, sino que seas tú obrando en nuestros corazones, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, les voy a enviar la tarea. Es un formulario pues que deben, o sea, llenar. Lo pueden hacer allí en su celular y el plan es ese, ¿no? Que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo.